Antecedentes de la psicología política, presentado por Aparicio Florencio Marisol, Cruz Hernández Daniela, Molina Martínez Diana Jacqueline, Velasco Aranda Fernando Daniel. Los antecedentes inmediatos de la psicología política inician a principios del Renacimiento como cambios sustanciales, después en la Ilustración caracterizada por profundas conclusiones políticas y sociales hasta el siglo XX, desarrollándose investigaciones y teorías en el marco de la psicología y especialmente de la psicología social. Weber con la ética protestante y el espíritu del capitalismo. 1895, la psicología de las masas, plantea cuestiones tan centrales para la psicología política como la de relación líder-seguidores y las características de las masas por Le Bon. En 1910 por Le Bon considera a Harold Dwight Lasswell como el fundador de la psicología política y en 1934, se inauguraría como disciplina. 1924 Floyd Allport impartía una cátedra denominada Psicología Social y Política. A partir de la década de los 30 y hasta el momento de su institucionalización, se realiza toda una serie de investigaciones que van a servir de base para la constitución formal posterior de esta disciplina. En la segunda mitad del siglo XIX tiene lugar el surgimiento de las ciencias sociales. La investigación en la década de los 50 empieza a interesarse por la predisposición de los sujetos a implicarse en actividades políticas. En 1950 Adorno, Frenkel Brunswick, Levison y Sanford publican La personalidad autoritaria. En 1954 Einstein publica Psicología de la decisión política. En 1960 Roqueach plantea la dimensión del autoritarismo y señala su independencia del contenido ideológico. La Segunda Guerra Mundial fue un auténtico laboratorio de pruebas para analizar la eficiencia de las distintas estrategias de comunicación de masas. En 1973 se publica el primer manual de psicología política y en 1978 se funda la Sociedad Internacional de Psicología Política, ISP, formalizando de una comunidad de psicólogos políticos. En la década de los 70 la psicología política adquiere conciencia de sí misma y obtiene una clara visibilidad social y presencia institucional. En 1973 del libro de Knudson and the Book of Political Psychology. En 1974 de la obra de Stone The Psychology of Politics. En 1978 de la Sociedad Internacional de la Psicología Política, siendo Lasswell su primer presidente honorario. La creación de la Cátedra de Psicología Política, en universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina. La publicación regular de revistas sobre el tema. En 1979 se funda la revista Political Psychology. En 1987 en España se realiza el primer congreso de esta disciplina. Y en 1990 se funda la Revista Española de Psicología Política. En el 2000 surgen nuevas agendas que abordan la comprensión del poder, el sexo y la violencia, las ansias de poder. Inicia una celebración del 24º Congreso Mundial de la International Society of Political Psychology en julio de 2001. Según el Grupo de Trabajo de Psicología Política del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2003, la psicología política es la disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político, estudiando los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. Fedi, 2001, en Italia estudió el activismo político y representación del yo. Yaver y Ordóñez, 2005, en Venezuela investigaron el cambio organizacional percibido en dirigentes de partidos políticos de ese país. En el año 2004 se procedió a realizar un análisis de contenido, que cubrían conceptos como cambio, innovación, desarrollo o transformación en el ámbito interno de los partidos políticos. Bombiliani, 2005, en Argentina, desarrolló un estudio cuyo título resulta sumamente sugerente: el poder corruptor, encantador. Ambos. En su trabajo intenta reconstruir la posición subjetiva frente a la política de jóvenes universitarios de clase media, media alta a través del análisis interpretativo de entrevistas en profundidad. Delfino y Vitale, 2005, también en Argentina abordaron las actitudes políticas de los estudiantes universitarios 2002-2004.
Señalan que el desarrollo teórico y los datos relevados a la fecha permiten considerar que existe una asociación entre discurso populista y aspectos de inmadurez de la persona en tanto política. Sanders y Ferreira, 2005, en México estudiaron la cultura política en universitarios y sus familias. Consideran que al hablar de cultura política de una sociedad, se hace referencia al sistema político internalizado en cogniciones, sentimientos y evaluaciones de sus integrantes. Díaz, 2007, destaca la necesidad de trabajar en temas como la epistemología de la psicología política, política y democracia, psicología y derechos humanos, psicología social de la guerra.